La primera invitada a la Masterclass de Periodismo en Radio y Televisión es Almudena Gómez, actualmente redactora en la sección internacional de Noticias 4. Comenzó su trayectoria profesional como redactora y reportera para Canal Plus, llegando años más tarde a ocupar el puesto de corresponsal para la CNN Plus en Estados Unidos. Fue allí donde vivió un atentado que marcaría para siempre la historia del país norteamericano, el 11S. Dejamos la actualidad nacional y nos vamos inmediatamente hasta Nueva York, porque algo muy extraño ha sucedido en las Torres Gemelas, en la Gran Manzana. Según algunos testigos, un avión se ha estrellado contra uno de esos dos edificios del World Trade Center y ha provocado esa inmensa humareda. En esas imágenes se ve como un avión ha chocado contra las Torres Gemelas. Almudena Gómez se licenció en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1990 comenzó a ejercer como reportera y redactora en Canal Plus, etapa que llegó a su fin en 1999. Tras esta fase, cruzó el charco para convertirse en corresponsal de la CNN Plus en Estados Unidos. Fue en el año 2004 cuando decidió volver a España para ser la nueva directora y presentadora del programa La Red, también en CNN Plus. Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos de nuevo a La Red. Arrancamos aquí este programa que, como siempre, resume lo mejor de lo que ofrece la tecnología. Estos son los temas y este es el sumario. Empezamos. Se definen como ciberactivistas, nada que ver con un hacker, son los chicos de Anonymous. Hemos hablado con ellos. En el año 2008 empezó a compaginar este cargo con llevar el control de la sección diaria en el programa La Tarde en Directo, en el mismo canal. Yo no llevo nada, ¿eh? No llevo mandos, no llevo nada. Bueno, cables, llevo mi micrófono aquí, pero porque es un juego se sin me iría, cable. pero a ver, nada de nada. O sea, estoy Almudena tal cual. es la conejillo de Indias. Sí. Vanessa me ha puesto aquí una raya, yo no me muevo de la raya. Estamos ya nos hemos metido dentro del juego, nosotros somos ese avatar y el juego nos dice, levanta la mano sobre la cabeza para jugar. Está pidiendo, soy diestra, soy zurda, yo soy diestra, ya Bien. estoy. Y esto es la bola manejada por mí. ¿Lo estáis viendo? Mi mano, mi bola. Entonces yo ya puedo empezar a tirar mi bola. Bueno, no lo he hecho nada mal, pleno. ¿eh? Bueno, muy bien. Esto sí que es lucirse, vamos. Y no estaba preparado esto, ¿eh? No, porque esto no se... Vamos, maravilloso. Tras 13 años en las filas de CNN Plus, comenzó a trabajar en el que hoy es su puesto actual, redactora de la sección internacional en Noticias 4, redacción en la que lleva más de 10 años. Bueno, qué cosa más bonita. Muchas gracias. Gracias. Muy buen trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias. Más o menos ligera, que Cristina sacó un poquito de LinkedIn, en realidad son 12 Está muy años, bien, sí. más uno que ya empezó a diseñar lo que era el canal de 24 horas, ¿no? Allí, sí. Ella fue la que me enseñó a mí a montar con un Betacam entonces, con una barriga ya estaba embarazadísima, tenía un hijo de vuestra edad. Sí, dos. Y entonces nos explicaba Mónica Sanz y a mí, que está en 4 también ahora, en 4 al día, cómo montar. Y nosotros que veníamos de la radio, de la cadena, nos quedamos así como diciendo, esto no lo vamos a saber hacer en la vida, ¿no? Y Almudena tiene lo bueno que si el día de mañana vais a Mediaset, a Informativos Telecinco o a Noticias 4, ella seguramente os acogerá con mucho entusiasmo, porque es lo que le suele pasar con casi todos los recién llegados y los becarios, que les tiene mucho cariño, y muchos de compañeros vuestros que han estado allí de prácticas, ¿verdad o no? Así es. Que aparecen en su Instagram y yo digo, pero vamos, si son alumnos nuestros. Sí, es cierto. Por ejemplo, Carmen Corachini, que presenta El Tiempo, pues tiene buena relación con ella. La quiero mucho, sí, así que es una buena chica. su selfie con su foto. Y otra de las cosas que hizo Almudena, que ahora lo va a contar, es que en esta época en la que es tan importante la información de salud, imaginaos que hemos estado y todavía estamos saliendo de una pandemia, ella fue en Canal Plus Noticias la responsable de ese tipo de información. Les voy a contar un poquito lo que hizo. Antes me decía, se lo decía a Manuel Albacete, los que habéis tenido clase con él, yo es que he puesto en marcha los informativos de Canal Plus, que desaparecieron, los de CNN Plus, que desaparecieron, y ahora estoy en Noticias 4, que solamente queda la cabecera del fin de semana. Pero bueno, también el poner en marcha proyectos informativos audiovisuales es un reto, ¿no? Y una aventura. Es alucinante, así que sí. Gracias, Esther. Muchísimas gracias, Esther. La verdad es que, jolín, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Ya le he dado 100 veces las gracias a Esther, ahora os las doy a vosotros. Y bueno, pues efectivamente es que son 31 años de periodismo de televisión, que
es una barbaridad. Gracias por el resumen, que está estupendo, porque vamos, de repente empiezas a ver una tele, una cosa, otra cosa, y es muy emocionante, ¿no? Bueno, pues yo empecé efectivamente en televisión, porque yo venía de prensa, de diario y de agencia. Empecé en televisión en Canal Plus. Yo era muy jovencita, pues debía ser como vosotros, y Canal Plus fue una escuela, fue un sitio impresionante, porque estaba empezando, fue la última concesión de televisión privada que se hacía, y tuve la suerte de caer allí. Entonces éramos un montón de chavales con ganas de comernos el mundo, y nos encontramos con un sitio que nos enseñó, o sea, desde cómo locutar, respirar con el diafragma, o sea, todo. Entonces nosotros hacíamos todo absolutamente, excepto grabar con la cámara, que también era gente joven que estaba aprendiendo a manejar cámara, ¿no? Entonces, pues bueno, te ves con todo el mundo por delante y lo aprovechas. La verdad es que yo creo que ahí fue donde me enamoré de la televisión y hasta hoy, ¿no? Yo de mi época de Canal Plus os quería contar, aparte de eso, de que fue una escuela y hicimos de todo, un par de cosas que a mí me llegaron al alma. O sea, fueron dos momentos que, no sé, que yo los guardo con un cariño muy especial. Pues uno de ellos fue una entrevista que pude hacer a Stephen Hawking, como os podéis imaginar, fue alucinante. Vino a recoger un premio al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y yo me empeñé en que yo quería entrevistarle, porque como os ha dicho Esther, yo empecé haciendo temas de ciencia y de salud en Canal Plus cuando nadie lo hacía. O sea, al principio pues nadie entendía que eso se podía, una cosa tan sesuda, podía pasar a ser algo que podía pasar a la tele, ¿no? Con un lenguaje televisivo. Y se podía perfectamente, y yo me empeñé y lo conseguí y lo demostré, ¿no? En mi entrevista con este señor me dijeron la única condición era que como él habla con un sintetizador, hazle las preguntas que sean, no tienes mucho tiempo, para que te conteste sí o no. O sea, la pregunta tiene que estar formulada de forma que la respuesta sea sí o no. Así lo hice. Y cuando yo llego a este tío, a este señor, le hago la pregunta, y él se me queda así, claro, como su mirada no va a ningún lado, tú no sabes qué hacer, los minutos se te hacen eternos. Y de repente, pues al cabo de un buen rato, que igual fueron unos minutos, me contestó una retahíla que yo me quedé y dije, a ver, o sea, pues entonces en 40 minutos le puedo hacer dos preguntas. Entonces, para mí fue interesantísimo el personaje, el tenerlo delante, lo que él contestó, o sea, el contenido de sus respuestas, pero también la entrevista en sí, porque nunca me había visto en una situación así, ¿no? Imaginaros, o sea, tener una persona brillantísima delante, que te han dado unas condiciones que está claro que a él no se las dieron. Entonces él contestó como le dio la gana. Ese es un punto interesante para mí en mi carrera en Canal Plus. Y otro que a mí me impactó muchísimo y que yo creo que esto es motivo de otra de estas, es un viaje que hice, en el primer viaje que hizo el buque oceanográfico español Hespérides a la Antártida. Entonces eso fue para mí, o sea, espectacular. Yo también era muy joven porque yo todavía estaba en Canal Plus. Conseguí que nos dieran a Canal Plus el pool, o sea, manejar las imágenes. Supongo que sabéis lo que es un pool de televisión, ¿no? Bueno, vale, pues nos dejaron a nosotros, o sea, permitieron que Canal Plus, que era yo, grabáramos todas las imágenes que luego debíamos distribuir al resto de privadas. Es decir, nosotros éramos los representantes de alguna forma de las televisiones privadas. Entonces, para mí fue una maravilla. Y allí, pues os podéis imaginar, nos llevaron a todas las bases chilena, argentina, no sé, de todos, ¿no? Y estuvimos en la base española, bueno, fue impresionante. Esto de verdad os digo que para mí fue impactante y es motivo de otro momento de estos, porque no me quiero enrollar. Llegamos ya a América, ¿no? A Estados Unidos. En el año 98, a finales, bueno, esto fue una unión entre Canal Plus, el grupo Prisa, y Turner, que es la editora de CNN, ¿no? Hicieron un acuerdo y crearon CNN Plus. Entonces, bueno, pues ellos querían allí, nosotros queríamos, la parte española de esa unión, queríamos tener allí, por supuesto, una delegación para todo el tipo de comunicación más, digamos, empresarial, y una corresponsalía para aprovechar ese material, porque en eso consistía lo que nosotros estábamos emitiendo. Entonces, la delegación y corresponsalía de CNN Plus en Estados Unidos era pues casi el corazón de CNN Plus desde aquí, ¿no? Era muy importante. Y bueno, pues era una oportunidad increíble. Y yo entonces estaba casada con Rafa de Miguel, que seguramente lo conoceréis todos, bueno, os sonará, pues sois muy jóvenes, pero Rafa de Miguel ahora mismo es corresponsal del país en Londres, en el Reino Unido, y él ha sido la cara en Canal Plus del Congreso y ha sido tertuliano en Televisión Española, digo, con bastante trabajo por detrás, ¿no? Nos fuimos los dos, era un 2 por 1, los dos fuimos a trabajar y fue interesantísimo. En aquel momento yo estaba embarazada de 5 meses y tenía un niño de 1 año, pero no me lo pensé porque la oportunidad profesional era brutal y personal, porque os aseguro que personalmente también fue una experiencia increíble, ¿no? Además, Atlanta no es Nueva York, Atlanta es el sur, es la América profunda, con todo lo que ello conlleva, y teníamos que aterrizar en una casa tan
increíble como es CNN. CNN es el corazón de la tele y en aquel momento era la televisión por cable más importante, yo diría, del mundo. Los medios, trabajar allí, o sea, ¿quién dice que no? Te vas. Y así hicimos, nos fuimos. Cuando llegamos allí nos costó mucho montar la delegación porque éramos un poco intrusos, ¿no? Montamos una pequeña habitación en la que lo más importante eran los medios técnicos que podíamos conseguir para aprovechar lo más posible todo el material que pudiéramos chupar de CNN para enviar a España, porque en CNN Plus en España eran 24/7, o sea, 24 horas de información todos los días. Entonces, todo lo que mandaras se te quedaba corto, ¿no? Nosotros hacíamos reportajes, cosas, pero es que necesitaban más, o sea, se lo tragaban todo, ¿no? Nosotros mandábamos y ellos, venga, más y más y más. Y así estuvimos pues todo el tiempo, ¿no? Y eso era muy importante. Conseguimos un sistema que era un poco, bueno, ahora lo ves en la distancia y es de las cavernas, ¿no? Pero en aquel entonces pues era curioso. Nosotros teníamos una maleta para editar, que era la que se usaba en los viajes, pero nosotros la montamos allí fija, y luego conseguimos un sistema en el que teníamos una señal continua suya y una vía para mandar a España. Es decir, no era una señal, eran tres monitores con 3 señales diferentes que venía de su control central, y nosotros luego eso teníamos que convertir en uno solo, o sea, seleccionar para enviar a España, porque para enviar a España solo teníamos un canal. Entonces, bueno, pues había un trabajo ahí casi de realización, ¿no? Porque claro, cualquier noticia que ocurriera, tú podías tener la imagen, imaginar un incendio, luego vamos a las Torres Gemelas, un incendio, hay una imagen, otra imagen, el bombero explicando pues los totales, dando los totales de por qué había pasado eso y qué había ocurrido. Y otro, pues la gente en la calle corriendo, por ejemplo, porque era una cámara a pie de calle, ¿no? Entonces tú llamabas a España y vendías la noticia. Está ocurriendo esto, tengo estas imágenes, tengo esta historia. Entonces, pues fenomenal. Y tú de alguna forma seleccionabas porque ellos no podían ver lo que tú estabas viendo. Esto es una cosa un poco curiosa. Entonces, pues nada, vamos enviando y haciendo así. El 11S fue una mañana que se levantó muy, muy tonta. El día anterior nosotros teníamos una reunión con España antes de irnos, en la que vendíamos temas, pues mañana y esto, pues la semana que, como se hace siempre, ¿no? Las reuniones de escaleta normales. Y no había nada. Pues decíamos, qué horror, qué día más soso, ¿no? Un día en mitad de septiembre, que además estábamos en la corresponsalía Rafa de Miguel, Miguel Ángel Antoñanzas, que sigue allí, está en CNN en Español, y yo. Y Miguel Ángel le pilló de vacaciones, que nunca se dice, es que yo no me lo perdono. Me perdí el 11S porque me fui de vacaciones en septiembre, que nunca se había ido. Bueno, Miguel Ángel, estábamos solos y teníamos un becario. Imaginaros ese becario, lo curtidito que está ahora, ¿no? Porque claro, aquello fue una barbaridad, fue una escuela en un solo día, ¿no? Bueno, en bastantes días porque eso duró mucho. Y ese día, pues nada, de repente nos mandan, cuando ellos veían alguna señal, algo que estaba ocurriendo que fuera impactante, no esperaban a que nosotros lo pidiéramos, porque tenías que llamar a una mesa de control, pues a la ciudad que fuera, decir, mándame la señal de tal, o ir al control central de CNN, que el control central de CNN es digno de un viaje, o sea, es un espectáculo, porque allí tienen todo lleno de monitores, lo que está pasando en todo el mundo en ese mismo momento. Bueno, desde la carrera persecución policial en un pueblo de Oklahoma hasta el Papa estornudando, o sea, es impresionante. Y nosotros de ahí, pues ellos se acordaban de nosotros, porque éramos un poco ahí, estábamos un poquito apartados, pero bueno, y nos mandaban, y de repente nos mandan esa señal y decimos, ¿esto qué es? Entonces, claro, mandamos directamente a España y llamamos enseguida. Y dije, no sé qué está pasando, pero contárnos vosotros. Y nosotros decíamos, si nosotros no sabemos nada, o sea, pues, ¿qué os vamos a contar? Entonces salimos a los pasillos, la gente corriendo, te dijimos, aquí se está liando una muy gorda. Entonces Rafa de Miguel cogió y se fue al punto de directo y allí se pasó 3 días sin moverse. Nuestro punto de directo en Atlanta era un poco cutre, porque, a ver, nosotros no éramos, en principio, pues no éramos una tele importante para ellos, porque esto... Y entonces nos pusieron una cámara en medio de una de las pequeñas redacciones que tenían, robotizada, pero no podíamos, o casi nunca podíamos, porque yo siempre que pasaba con mi tarjeta magnética intentaba entrar y alguna vez lo abrí, el control central, o sea, el control de cámaras que tenían. Entonces estaba robotizada, entonces la cámara era lo que había y era eso. Claro, Rafa Miguel es mucho más alto que yo, cuando se pone a hacer sus directos fenomenal, pero yo hacía cierre de bolsa todos los días, me tenía que subir encima de las cintas y estaba así, ¿sabes? Que bueno, ya alguna vez hasta me caí, pero bueno, en directo, o sea, el numerito, pero bueno, muy bien. Entonces, Rafa se fue al punto de directo y yo me quedé pues realizando, porque dije, alguien tiene que estar aquí, porque la cantidad de información que llegaba, nos puedes imaginar, o sea, la información iba con cuentagotas, la información visual, o sea, eso era, pues claro, veías, decías, esto era difícil entender qué estaba pasando, ¿no? Y nadie te daba información más de la que estaba, pues la señal propia de CNN que nosotros estábamos viendo.
Otra cosa que quiero hacer un inciso es que la televisión, la CNN que vosotros veis aquí, la que vemos en Europa, no es la CNN que se ve allí. Allí tienen su propio canal, que es CNN doméstico que llaman, donde lo cuidan, lo miman, y la información de Estados Unidos allí, en ese canal doméstico, es, vamos, o sea, yo creo que no hay más información sobre lo que pasa en Estados Unidos que en ese canal, vamos, está todo, tienen un despliegue brutal. Entonces, pues nada, empezaban a llegar imágenes, ya empezaba a ver alguna imagen en el suelo, o sea, de la gente ya a pie de calle, ya no eran todas las imágenes de estas de ciudades, las que se veían, bueno, las que se usan para el tráfico y para las imágenes bonitas y tal. Empezaba a haber más información, ya había bueno, y aquello empezó a crecer, ¿no? Entonces, yo recuerdo que efectivamente yo no paraba y estaban Marta Fernández, como habéis visto en el vídeo, y Rafa de Miguel en el punto de directo. Y era continuamente, cuando no había imagen, pues con la pastilla aquella que ponían de América atacada y no sé qué, y continuo, información. Pero yo de repente en toda esa vorágine me acordé de que tenía 2 niños pequeños, uno de 2 y otro de 4 en una guardería, y dije, perdona. Entonces, claro, llamé a la guardería, la dueña. Esto es un paréntesis, pero para que entendáis un poco la situación de caos que se formó, porque fue a todos los niveles, ¿no? La directora de la guardería me cogió el teléfono, yo me quedé muda, porque no supe ni qué decir, y me dijo, tú eres la madre o el padre de uno de los niños que están aquí, por favor, ven corriendo, porque no quedan niños, y están asustados. Entonces dije, ¿y ahora yo qué hago, no? Se te juntan las dos partes que os pasará a hombres y mujeres, porque esto no es ser madre o padre, es tener responsabilidades aparte de tu trabajo, ¿no? Y dije, me voy. Entonces dejé enganchada la señal que yo creía que era más interesante, le di instrucciones al becario, que pobrecito mío se pasó el día subiendo y bajando en el ascensor con papeles y tal, porque los móviles funcionaban fatal, y además nos dijeron por favor que cerráramos móviles ese día, y bueno, y me fui. Fui a recoger a mis hijos que estaban sentados en una sillita cantando y tal, y no había nadie, todo el mundo corriendo, los llevé a casa de una amiga y no les vi en 3 días. Esos 3 días fueron de trabajo intenso y brutal, o sea, y bueno, pues poco más os puedo contar. Del 11S hubo repercusión durante muchísimo tiempo, todo el tiempo que estuvimos allí, que en total estuvimos 7 años en esa corresponsalía. Y continuamente ocurrían cosas que estaban relacionadas con eso, ¿no? Nosotros llegamos allí con el impeachment de Clinton, en un momento en el que los americanos estaban tirándose de los pelos porque su presidente era un depredador sexual, ¿sabes? Estaban diciendo cómo puede ser, como ellos de esa manera también decían, está engañando a su mujer, no es un político que se pueda quedar, estaban machacando. Y era un momento en el que en la calle había una tensión que se notaba también en la información, continuamente debates hablando sobre lo mismo. Pasamos luego al doble mandato republicano de Bush, que nosotros lo comimos entero, y fue, yo creo, los momentos más duros. Pasamos una temporada muy, muy dura en Estados Unidos, porque ahora, bueno, luego llegó Obama, gobierno demócrata, la cosa cambió mucho. Voy cortando, ¿no? Sí, ir preguntando y luego os cuento más cosas. Sí, porque si no, es que sí, sigo. Por favor, preguntar. Por favor. Porque yo me tengo que callar un rato. Eres Javi, pero le llaman soltero por su apellido. Ah, vale, perfecto. Vale, Hola, Javi. Yo tengo una pregunta que es, a la hora de que cuando te has tenido que enfrentar a entrevistas, que cómo las afrontas y cómo te las preparas. Las entrevistas de cualquier tipo, ¿no? Sí, justo. Vale, pues bueno, lo primero es documentarse, eso es básico, ¿no? O sea, saber quién tienes delante, pero saber todo lo que puedas saber de quién tienes delante. Luego, pues saber qué quiere el canal de esa persona, porque claro, tú puedes estar entrevistando a un cocinero y te interesa en ese momento porque está metido en una ONG de no sé qué, o te interesa porque hace buena tortilla de patata, o sea, ¿qué estamos buscando en ese personaje? Entonces, te documentas, te enteras de lo que quieres saber, sabes para qué necesitas ese material, porque puede ser una entrevista suelta, puede ser una entrevista que va en un vídeo, puede ser una entrevista que, no sé, que va a abrir un programa, o sea, es que es muy diferente en cada momento como... Y lo más importante es que no te pille así de repente con algo que tú no sepas. Las entrevistas, desde mi punto de vista, no deben ser cuestionarios. O sea, primera pregunta, segunda pregunta, no debe ser un cuestionario, debe ser una conversación que fluye. Es decir, tú haces una pregunta, esa persona te responde y tienes que estar escuchando bien lo que te ha respondido, porque te puede estar dando una noticia en su respuesta y tú tienes que seguir por ahí. Entonces, toda tu idea que tenías de la entrevista desaparece porque la noticia es lo que te lleva, ¿no? Siempre al pie de cañón con tanta noticia y normalmente suelen ser noticias malas o tragedias, tu cuerpo y tu mente no llega un momento en el que
ya no, la trata como mera información y no te afecta? Pues no, porque mira, yo te digo, por ejemplo, ahora en Noticias 4, como redactora de Internacional, yo había días que llegaba a mi casa y decía, no sé qué me pasa, estoy rara, o sea, no me apetece comer, no me apetece... Y estuve analizando durante un tiempo qué me está pasando y de repente me di cuenta que estaba todos los días viendo imágenes de desgracias en Siria, niños que morían, bombas, gente, o sea... Y a mí toda esa información me estaba llegando a la cabeza y yo no era consciente, porque te pones en modo profesional y tú te pones a editar, venga, vas con tus prisas y tus cosas, ¿no? Pero cuando llegas a casa, cuando tienes ese momento, pues yo qué sé, de la ducha, o que puedes pensar, de repente dices, estoy siendo bombardeada por efectivamente imágenes, que yo creo que son peores que las palabras, porque son más directas, imágenes tremendas, ¿no? Y sí, te cuesta. Pero bueno, no sé, es nuestro trabajo, ¿no? O sea, alguien tiene que contar las cosas, las buenas, las malas, y tenemos que ser profesionales, aunque es difícil, porque yo he llorado con una víctima de un atentado. O sea, yo he llorado con una persona que se le han roto los cristales, no le ha pasado nada, pero no lo puedes evitar. O sea, esa mujer está pensando, me podían haber matado a mí, no lo sé, hay situaciones que realmente somos humanos. Eso es así. Muchas gracias. A ti. Sara, que está allí, Sara Ruiz, Mario, el profe de Radio Sí, las entrevistas no pueden ser estáticas, es imposible, es un error. Efectivamente. Hola Almudena, yo soy Hola, Mercedes y lo mío también son dos preguntas. La primera, ¿cuál es tu entrevista soñada? Y la segunda, ¿qué evento te gustaría cubrir? A ver, mi entrevista soñada es que cambia, ¿sabes? Es que hay momentos en los que tienes una idea y de repente te cambias a otra, ¿no? Yo recuerdo que en un programa que estuve no hace mucho me retaron, porque fue un reto, a entrevistar a Michelle Obama. Fue el cachondeíto este de, bueno, tú vienes de Estados Unidos y tal, pues seguro que la vas a entrevistar. Y de repente dije, ¿y por qué no voy a intentarlo? ¿Sabes? Porque yo creo que nosotros no nos tenemos que rendir ante nada, y menos cuando te lo plantean como un reto, ¿no? Y lo intenté y estuve bastante cerca, y en aquel momento dije, ¿y yo entrevistando a Michelle Obama? Pues realmente... Pero le ves el lado interesante a cualquier entrevista. Yo no sé si tengo una entrevista soñada. Ahora mismo me pillas un poco así porque es que me pasan muchas cosas por la cabeza y muchas que he hecho, que en ese momento no las soñaba y de repente dices, tengo delante a fulano, a mengana, pero ¿esto qué es? O sea, soy una privilegiada, ¿no? ¿Y qué noticia me gustaría dar? Pues no sé, me encantaría dar noticias de salud importantes, me encantaría decir que no hay COVID en el mundo y que no va a haber otras infecciones de ese estilo, ¿no? Porque, bueno, el COVID forma parte de lo que hemos hecho con el mundo todos y nos podemos encontrar con algo parecido dentro de poco. Me encantaría que todos estuviéramos sanísimos. Eso estaría muy bien. Hola Almudena, Hola. Soy Rodrigo y has dicho que los años de Bush fueron muy duros y quería saber en qué sentido, o sea, como para la profesión o para la vida en general, o sea, cómo afecta un gobierno u otro a la hora de ejercer o a la hora de vivir, ¿no? No sé muy bien a qué te referías. Sí, es un poco todo, porque realmente Bush se encontró con el 11S, ¿no? Entonces tuvo también que gestionarlo y en aquel momento, pues lo que te contaba, fue el país cambió, por supuesto políticamente cambió, pero en la calle también había muchos cambios. O sea, yo te puedo contar, por ejemplo, que un día estaba en un centro comercial con mis hijos y de repente se fue la luz. Fue después de Navidad, es decir, habían pasado 3 meses del 11S. Y yo no he visto un escándalo en mi vida igual. O sea, me pegué contra la pared con mis niños de la mano y le dije, no os mováis, porque la gente, we're gonna die, this is gonna crash. O sea, era como una cosa, ¿sabes? Te puedes imaginar. Y yo decía, pero esta gente, ¿qué le ha pasado? Se ha vuelto loca, ¿no? Entonces sí, la gente estaba muy alterada, todo estaba alterado, la información era complicada, porque en mi caso concreto, bueno, en nuestro caso, éramos latinos, porque para ellos somos latinos, éramos extranjeros, éramos españoles, no sabía muy bien qué éramos, y te miraban de otra manera. Y además, pequeño detalle, mi nombre es Almudena. Nunca les había hecho cierta gracia, no sabían pronunciarlo, me llamaban Gina, Gina, y era muy bien, vale. Pero de repente eres Almudena, Al-Qaeda, Almudena, y era como, ¿sabes? Entonces, había mucha suspicacia en todo, o sea, era la política y era la vida, por supuesto. Y luego siempre, además, ese señor repitió. Entonces, pues yo, los años que viví allí, a mí me dio muchísima rabia volverme cuando salió Obama. Que luego políticamente Obama no pudo hacer grandes cosas porque no tenía mayoría en el Congreso y no tenía muchas opciones. Pero en la calle, mis amigos que se quedaron allí, que se quedaron todos, me decían, ¡ay, lo que te has perdido! Efectivamente, cambia. O sea, no digo que sea mejor ni peor, diferente.
A ti. Yo quería preguntarte, ahora que hablas de Estados Unidos, digamos, ¿qué prefieres? ¿Cuáles son, digamos, los puntos positivos de haber estado allí y con respecto a estar aquí en España? Y luego, una segunda pregunta, a colación. Para digamos, bueno, nosotros estudiantes que estamos aquí estudiando periodismo, ¿qué le dirías? Pues eso, ¿qué debería hacer o qué pasos seguir de ser, por ejemplo, empezar unas prácticas en yo qué sé, en cualquier medio y ser séptimo redactor súper bajo, a, por ejemplo, entrevistar a Stephen Hawking? No, la segunda pregunta no te he entendido bien. ¿Cómo se puede llegar ¿Cómo puedes pasar de ser, claro. Perdón, ¿cómo puedes pasar de ser, digamos, de lo más sí. bajo, empezar desde pues ser el currito un poco, por el que lleva el así, papel, coloquialmente, a llegar a ser, pues eso, como tú entrevistar a Stephen Hawking, que fue, pues bueno, supongo que increíble, ¿no? Pues voy a empezar por la segunda, porque yo creo que entrevistar a Stephen Hawking es algo que puedes hacer tú, ¿sabes? Puede hacer cualquier estudiante. Yo creo que lo que hay que tener es, primero, las ganas, segundo, la intención, tercero, el interés, no sé el orden que puede ser, porque yo era una chavala jovencita cuando yo lo hice, o sea, te quiero decir, era una redactora y reportera porque yo ya empecé a trabajar con 19 años en esto, o sea, en televisión no, pero en esto sí, entonces, de hecho, había en Canal Plus, cuando empezaron, la gente entró con un examen y yo entré directamente, a mí, bueno, fue una situación muy curiosa por la que entré, pero entré. Y entonces, pues, era muy joven y tampoco tenía mucha idea, pero yo sabía que ese señor no podía irse de Madrid, yo tenía que entrevistarle como fuera. Entonces, no es tanto el tener una veteranía o el tener, sino tener las cosas claras, por supuesto, tener la oportunidad, porque a mí me respaldaba un medio importante. Y eso, por supuesto, si tú vas directamente y además a veces si quiero entrevistar a Stephen Hawking, dices, perdona, ¿sabes? Pero si tienes un respaldo, un medio que ya te está dando esa oportunidad. Y aparte, en aquel momento, a mí es que como no había prácticamente nadie haciendo temas de ciencia, y menos en tele, en medios sí, pero era una cosa tan sesuda, tan de señores con bigote, que no pensaba que una chavalina como vosotros iba a estar interesada y iba a poder hacer esa entrevista. Entonces yo creo que esa segunda pregunta simplemente está al alcance de cualquiera, si puedes, por lo menos intentarlo. Y la primera pregunta que me habías hecho era cómo ha cambiado las... Sí, con respecto a Estados Unidos, ¿cuáles, digamos, son los puntos positivos con respecto a trabajar en un medio en España, ¿no? Sí. Bueno, los americanos son de película. Entonces, esto de el empleado del mes que tiene la foto así del McDonald's, eso ocurre en las redacciones de las teles también, ¿sabes? O sea, eso es así. Entonces, hacen hacen unas encuestas entre los propios trabajadores para ver cómo lo ha hecho fulano, mengano. Entonces, hay mucha promoción interna de tus propios compañeros, ¿no? Que eso está muy bien, porque normalmente en una redacción aquí en España es a ver si se cae y paso por encima. Pero como en todos sitios, bueno, hay mucha más competencia y esta me quiere quitar esto y el otro tal, y yo quiero hacer este viaje y lo va a hacer ella. O sea, allí eso no existe, eso es verdad. Y luego, cada vez que tú hacías, bueno, nosotros los vídeos que hacíamos los emitían en CNN en español y se emitían por toda Latinoamérica, que yo me enteré casi cuando me volvía, imagínate. Y de arriba de los despachos bajaban una vez a la semana o cada 2 semanas a decir, estamos orgullosísimos de vosotros, qué buen trabajo, Almudena, qué vídeo más estupendo has hecho de tal. Y yo decía, porque yo cuando volví pensé que eso también pasaba aquí. Mi sorpresa fue cuando aquí lo único que te decían, esto que has hecho es una porquería. Tú decías, bueno, ¿y lo bueno? ¿No me va a decir nadie lo bueno? Pues no te lo van a decir. Entonces, eso es una diferencia. Y luego la forma de trabajar. Los medios allí son mucho más que aquí, el respeto por el periodista allí es brutal, o sea, aquí cada vez más, como somos muchos, pues es que vamos, yo he llegado a salir con la cámara a hacer totales y volverme sin ninguno, pero totales tan absurdos como que le gusta a usted más el cine en 3D o en 2D, la gente, ay, quita, y dices, mira, perdona, o sea, ¿sabes? ¿Qué es esto? O sea, no te estoy preguntando en nada, ni de política, ni de religión, ni de temas que pueden ser más... Entonces, bueno, pues es muy diferente. Yo me alegro mucho de haber pasado por allí, porque ahora hay cosas que valoro de allí aquí, y cuando me fui había cosas también al revés. O sea, te quiero decir, esto estuvo en medio de mi carrera y me alegro una barbaridad. Si tenéis oportunidad alguna vez de salir fuera, es muy interesante. Me da igual Estados Unidos, donde sea, con el tiempo. ¿Más preguntas? Venga. No sé cómo vamos de tiempo, Esther. Esther, que no sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? Tú me vas diciendo. Vale. ¿Por qué la tele? Mi pregunta es ¿por qué la tele y no otro medio?
Pues es muy fácil. Mira, yo nunca jamás pensé en trabajar en la tele, jamás. O sea, empecé muy pronto, muy jovencita, en un periódico. Es que además es curioso porque todo lo que he empezado ya no existe. Bueno, empecé en unos dominicales, en unos periódicos que se hacían para vender con los periódicos dominicales. Ahora cada periódico hace el suyo, pero entonces era una editorial que enviaba, o sea, que publicaba para todos, ¿no? El mismo periódico. Y empecé allí, pero yo empecé maquetando, porque entonces se hacía con el tipómetro, bueno, aquello era de lo más rústico, ¿no? Y empecé así, pero dije, esto me gusta, esto. Mi padre era periodista, y mi padre siempre me dijo, no seas periodista, hija, que no comerás. Y dije, bueno, no sé. Y yo te veo que tú comes. Y me decía, no seas periodista. Y ya, dije, vale, no le hice caso. Luego pues, ha estado muy orgulloso de mí toda su vida, porque bueno, murió hace ya unos años, pero siempre ha estado orgulloso porque realmente comes. Puedes comer un día mortadela y otros días otras cosas, pero comes. Entonces, yo empecé haciendo eso en una revista eso, y luego pasé a un periódico nacional, bueno, o sea, felicidad total. Y en ese periódico llegué a coordinar un suplemento de ciencia. Y yo estaba, imagínate, o sea, era una chavala, y eran todo externos, porque eran colaboradores de fuera, gente que escribía cosas, me las pasaban, yo las titulaba, y lo pasé fenomenal, y jamás pensé en la tele. Pero, os cuento rápidamente cómo entré en Canal Plus. Fui a entrevistar a Cebrián, porque montaban una tele nueva. Y entonces yo insistí, yo quiero, y conseguí una entrevista con Cebrián, me dijo, muy poco, porque no sé cuánto, y llegué a su despacho. Y cuando me siento en su despacho, al lado estaba sentado José María Izquierdo, que era el director de informativos. Y entonces yo dije, ay, perdón, es que está ocupado. Y me dijo, no, siéntate, que van a ser 10 minutos. Y yo le hice la entrevista, y José María Izquierdo estaba así, no me paraba de mirar. Y nada, acabó la entrevista, y cuando salgo, sale al pasillo José María Izquierdo y me dice, oye, tú, no sé, ¿a ti no te gustaría tal y venir? Y dije yo, no creo, no lo sé. Y me dijo, bueno, pues mira, toma mi teléfono y tal, no sé cuántos. Acabé en Canal Plus. O sea, fue la forma más absurda. Yo creo que le gustó a aquella chavala que no le imponía, que lo que tenía delante era Cebrián, que no le imponían ciertas cosas, ¿no? O sea, que estaba por encima las ganas, que es muy importante, las ganas. ¿Y qué medio prefieres ahora mismo? ¿Para ti la tele es como el mejor medio para trabajar a nivel de periodista, o consideras que la radio y la prensa están por encima? Pues mira, es que a mí se me ha metido ya en la sangre. Yo ya estoy envenenada, yo ya de aquí no creo que soy de televisión y esto me gusta, ¿sabes? No sé, a ver, está muy bien escribir grandes reportajes, está muy bien contar, porque mira, yo con lo que hablo, vamos, yo creo que en la radio sería muy feliz, pero creo que lo mío es la tele. Y eso que tampoco es una cuestión de ponerte delante de la cámara, ¿sabes? Porque yo creo que es un error, o sea, el pensar que la televisión es solo la cámara es un error, la televisión lo es todo. A la cámara no hay que tenerle miedo, hay que tenerle mucho respeto, saber hablarle, saber, ¿sabes?, expresarte delante de la cámara, porque tienes que estar contando cosas que a la gente le llegue, pero no lo es todo, ni muchísimo menos, y hay que saber hacer de todo. Eso es lo bueno también que tenemos los periodistas ahora, ¿no? Los periodistas de televisión hacemos absolutamente todo, o sea, desde la entrevista, o sea, desde la reunión de la mañana, vamos a hacer este tema, me voy a informar, voy a mirar teletipos, voy a hacer entrevistas, pues hago con la cámara, no sé qué, tengo todo el material, lo edito, lo rotulo y lo envío al servidor. Es decir, el periodista lo hace absolutamente todo, eso es una maravilla. A mí me lo parece. ¿Y delante de la cámara sigues como teniendo el gusanillo de las primeras veces, del nerviosismo ese, que dicen que se mantiene? No lo sé, yo creo que un poco no, pero igual es porque se va en cada uno. A mí no me impone, ¿no? O sea, no sé. Es que ni la veo, es el piloto rojo. No. Pero bueno, está bien tenerlo, ¿eh? Es interesante. O sea, a mí me puede imponer más, me podéis imponer más vosotros, que sois personas que estáis educadas en esto, que sabéis de lo que estáis hablando y os tengo delante, que pensar que detrás de esa cámara hay muchas personas, algunas estarán friando un huevo y no están ni mirando, ¿no? Vosotros estáis aquí. Y me impone mucho más. O sea, si estoy ahora nerviosa, que no lo estoy, pero si lo estuviera, seríais vosotros los que me podríais poner nerviosa. Efectivamente. Pues muchas gracias. A ti. Bueno, hola, soy Cristina. Hola, gracias Cristina por el vídeo. Nada, maravilloso. Y te quería preguntar que cómo ves el futuro del periodismo de corresponsalía. Pues es que no está muy bien. Es que ya las corresponsalías, a ver, en la que yo trabajé fue muy especial, porque es eso, 24 horas, continuas noticias, y bueno, muy interesante. ¿Me hablas de corresponsalías de tele? ¿O en general? Bueno.
En general. Puede ser en general, sí. En televisión en concreto es que la televisión es muy cara, o sea, emitir cuesta muchísimo dinero, entonces mantener una corresponsalía con todo lo que supone, al final casi sale más barato, o sea, sale más, espera a ver, mantener una corresponsalía sale más caro que tener una productora o unos buenos enviados en los sitios, ¿no? O sea, ocurre algo, yo te envío a ti y me sale mucho más barato que tener una corresponsalía allí, porque allí puedo tirar de alguna productora que esté ya trabajando y que además conozca el terreno. Lo importante del corresponsal, yo creo, es empaparte del entorno, ¿no? O sea, un corresponsal es una persona que vive allí, es una persona que compra el pan en la panadería de allí, que lleva a sus hijos allí al colegio, que lee la prensa de allí, que habla con la gente de allí. Eso es una persona que no solamente trabaja allí, que vive. Entonces, eso es caro, es complicado. Entonces, yo creo que las corresponsalías tienden a sintetizarse, ¿no? O sea, podríamos partir el mundo por trozos y decir, aquí una corresponsalía de esta parte, aquí otra, porque además moverse ahora es mucho más fácil. No sé, y luego tenemos muchísimas más información a nuestro alcance, pero ojalá no desaparezcan, ¿eh? Y espero que no. También se decía hace años que el periódico de papel iba a desaparecer y ahí está. Todo tiene su público. Espero que no, porque es muy, muy interesante y espero que alguna acabéis en alguna. Está muy bien. Gracias. A ti. No. A veces. ¿Preguntan por allí o yo? ¿Sí? Mi pregunta es si a lo largo de tu trayectoria como periodista has vivido algún momento incómodo con respecto al sensacionalismo que tienen los editoriales y la forma de enfocar las noticias, que supongo que a veces debe ser un poco ir en contra de tus valores o que te ves obligado en algún momento. Pues a veces sí, porque lo normal es que cuando tú vas ganando peso en la redacción y te van conociendo y van viendo cómo eres y tal, pues tú vuelas por libre, pero cuando empiezas muchas veces te toca hacer cosas que no te apetece. O sea, te mandan a cubrir informaciones que no quieres, o te mandan o te dicen, esto lo vamos a enfocar por aquí, y tú estás diciendo, no es el enfoque que yo le daría. Entonces, bueno, yo le estaba comentando a Esther hace un rato, ¿no? A mí me ocurrió eso hace mucho tiempo en un periódico y yo decidí que yo no lo firmaba y yo tendría 23 o 24 años, pero di una explicación, o sea, yo no firmo esto porque no estoy de acuerdo, porque yo no lo haría así, porque no sé qué, pero si lo puede firmar el periódico y me respalda, el periódico me dijo, sí, sí, claro, porque lo que queremos es que lo hagas, porque alguien tiene que hacerlo. Entonces dije, no, yo hacerlo lo hago, pero no voy a poner mi nombre detrás, porque no me siento cómoda. Y luego he tenido, con Hilario Pino, trabajé un tiempo, y con Hilario me acuerdo que hacíamos, yo entonces estaba haciendo temas de cultura y eran cada temita que yo decía, Hilario, por Dios, o sea, era tremendo. Y entonces me decía, ya, pero es que no se lo puedo pedir a nadie más porque la gente me diría, pero tú estás loco y tal, y tú lo vas a hacer. Digo, claro que lo voy a hacer, y tú sabes que lo voy a hacer. Digo, pero vamos, me haces pasar por cada situación. A mí no se me caen los anillos por nada, y menos cuando has estado en una corresponsalía, que yo he hecho de todo, desde asesinatos hasta política, hasta el cierre de la bolsa todos los días, que yo de bolsa sé poco, pero me tenía que empollar la bolsa porque lo tenía que hacer en directo todos los días del cierre. O sea, aprendes al final que no se te caen los anillos por nada, pero tienes que tener un poquito de claro por donde no quieres pasar, ¿no? Entonces tu firma al final pues es lo que te respalda, y tu cara es lo que te respalda. Y yo estuve también a mi vuelta de Estados Unidos durante un tiempo, eso Natalia lo sabe, haciendo programas en directo, que hacíamos un programa en una mesa, estábamos pues hablando de temas diferentes, varias personas y tal, me lo pasé en grande y allí nunca nadie me dijo lo que yo tenía que hacer. O sea, habíamos hablado de los temas que hacía, pero yo es que iba, vamos, sin guión, o sea, lo habéis visto, las chorradas estas de las consolas y todo, ese era el programa, o sea, más divertido imposible y más poco controlado también, ¿no? Gracias. Si alguna vez no os contesto, me volvéis a preguntar, porque es que yo me voy. Por aquí más preguntas, los de los sillones que se han animado. Venga, adelante. Soy Gonzalo. ¿Qué es lo que más te ha costado contar? O sea, algo duro que supongo que el 11S hablabas de los niños de Siria. ¿Alguna noticia que te haya marcado ya para siempre? Uf. ¿Alguna noticia? ¿Por lo triste o por lo apasionante? No, esa era la segunda pregunta. ¿Qué otra que te haya gustado tanto contar? O sea, las dos cosas. Sí. Bueno, por lo apasionante, lo que os he contado de mi viaje a la Antártida, porque fue increíble, gente que estaba aislada, metida en unas
bases científicas que no habían visto a nadie, y esa gente enfocada en su trabajo. O sea, eso fue como, para mí, increíble. Y en ese viaje tuvimos la suerte de que en una pingüinera, que los pingüinos ponen los huevos en montañas, yo no sabía, en las laderas, y entonces en una pingüinera vimos la eclosión de millones de pingüinos. Eso fue de que se te caían las lágrimas, o sea, el ruido, aquello era un espectáculo de chillidos, pero tú estabas ahí en medio y decías, pero bueno, o sea, ¿qué es esto? Ese fue, como noticia apasionante, yo creo que el momentazo que no puedo olvidar, ¿no? De hecho, fuimos un grupo de periodistas que ya tenemos todos una edad, que cuando nos hemos visto alguna vez y tal, recordamos eso, y hemos hecho muchas otras cosas, ¿no? Pero como apasionante eso, y como triste o como duro, el 11S para mí fue duro, como lo fue para todos, y tantas informaciones de internacional en las que yo no sé qué pasa en el mundo, que cuesta tanto contar noticias alegres, ¿no? Que contamos siempre, y sobre todo lo que os decía antes, la imagen, porque si te dicen, ha habido una bomba en... No, vale, pero si tú ves el efecto de esa bomba, es muy duro. Y luego, claro, hay imágenes por todos lados, porque hay cámaras en la calle, la gente tiene móviles, o sea, esto ha ido creciendo en intensidad de las informaciones. No te podría hacer algo así concreto. Son temporadas también. Pasamos una temporada que hubo un montón de atentados islamistas por todo el mundo, esa la estuvimos cubriendo, pero no sé qué pasaba, era de locos, y entonces había veces que decías, ¿por dónde va a caer hoy la bomba? ¿Quién va a apuñalar a quién? O sea, un poco intenso. Sí. Venga, adelante. ¿Qué es lo que te hace levantarte cada mañana cuando sabes que vas a llegar a la redacción y, como tú dices, solamente estás contando tragedias? Pues últimamente menos tragedias, ¿eh? El COVID ya está medio controlado, está todo un poco más tranquilo. Y yo creo que hemos cambiado también en los informativos, ya empezamos, sobre todo, además yo tengo ahora la suerte de estar en fin de semana. El informativo de fin de semana tiene como otra estructura diferente, ¿no? Las noticias más duras se convierten en reportajes y se convierten en cosas más suaves, ¿no? Porque la noticia pura y dura se ha dado durante la semana, a no ser que la noticia ocurra un sábado, que esas cosas pasan, ¿no? Pero si no, yo voy más tranquila ahora a trabajar. Y luego la idea de, no sé, aquel 11S yo fui no solo tranquila, con una especie de aburrimiento en el cuerpo, decir, ¡jo! ¿Y ahora qué cuento, no? Y las cosas pasan, y en el momento que pasan, pues las coges y no vas con miedo ni con sensación de que te vas a encontrar con nada. Vas a la actualidad. Es curioso porque, claro, un periodista, ¿qué horarios tienes? No tienes horarios. O sea, yo antes de irme a dormir todos los días me veo CNN, Fox, me veo todas las teles que puedo, y me miro y repaso y reviso, porque en qué momento pasan las cosas y dónde. Y encima, como el mundo es tan grande, yo tenía 6 horas de diferencia allí, pero tenemos países en los que estamos de noche y estamos de día. Hay que estar muy atento, pero no con nada preconcebido. A ver, pues yo tengo una, porque venga. Almudena ahora lo digo. Almudena nos ha contado que ella también ha cubierto, pues eso, unas elecciones americanas, Estados Unidos, hace poco, para que cuentes también tu experiencia como fue. Vale. ¿Hago yo también la pregunta? Sí, haz la pregunta y luego lo cuento, sí. ¿Qué valoras más? O sea, informar como de forma instantánea, o sea, estar como la noticia lo más rápido posible, última noticia de súper actualidad, o algo más tipo reportaje, más madurado, más currado, más que le puedes dar una narrativa. Es que no tiene mucho que ver, ¿eh? No lo sé. A mí es que el última hora, el breaking news, me vuelve loca. Me encanta. O sea, de hecho, estuve un tiempo en un programa en 4 que ya lo dejé y estaba eso. O sea, dije, yo me quiero quedar a la última hora, ¿sabes? O sea, lo que pasa en el último momento, porque es que es un subidón de adrenalina, ¿no? El cubrir la cosa que pasa, está pasando y es una gozada. Y en la tele no siempre tienes esa oportunidad, porque la imagen no siempre la tienes a mano tan inmediata. Si estás en CNN, sí, pero si estás en otros sitios, a lo mejor no. La radio tiene esa inmediatez, que es una maravilla, que eso es una gozada. El periódico no la tiene, o sea, no lo sé, pero a mí la inmediatez me engancha. El reportaje es otro concepto, y además en el reportaje te puedes quedar un poco frustrado, decir, lo podía haber hecho mejor, no he entrevistado a la persona correcta, no me ha dado los buenos totales, o no los he sabido ver, ¿sabes? Y con la noticia es la noticia, ahí la tienes, ¿sabes? Está pasando, lo estás viendo. Sandra Golpe nos hablaba de Sí, ¿no?
Qué rica, Sandra. Una buena profesional, vamos, todo lo que tiene se lo merece. Y tanto. ¿Y cómo fue entonces cuando fuiste a Estados Unidos, ahora recientemente, claro, a cubrir las elecciones para 4? Sí, es que fue curioso porque vamos, en el año 2016 yo ya estaba aquí, ya estaba en Internacional, y claro, yo pues en Internacional aquí en 4 hacía muchas cosas, prácticamente todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos, porque bueno, cuando había que buscar algún contacto, alguna cosa, pues yo tiraba de mis amigos en Atlanta, era bastante más práctico que lo hiciera yo, y aparte, pues bueno, incluso por el idioma, no lo sé, muy bien. Y cuando en el año de 2016 el mundo estaba revolucionado porque Estados Unidos iba a tener su primera mujer presidente o presidenta, ¿sabes? Entonces pues estábamos todos como locos y dijimos, hay que ir. Y estuvimos ahí que vamos, no vamos, no vamos, y acabamos yendo. Entonces fue un equipo de Telecinco y un equipo de 4. En el equipo de 4, de Noticias 4, fue Marta Fernández, que ya estaba un poco, era el enlace, iba a ser la presentadora de allí con España. Ella se quedó en Washington, yo me fui a Nueva York, que era donde estaba el cuartel general de Hillary Clinton, que era la que iba a ganar, claro, Hillary iba a ganar, y allí estaba Dori Toribio, que es nuestra corresponsal, que Dori se fue al cuartel general de Trump. Por Telecinco fue Belinda Cea a cubrir también Hillary, porque nos mandaban a las dos a cubrir la parte que iba a ser la que tenía más peso, ¿no? Y estaba Pilar García de la Granja, que era la corresponsal en Telecinco, en Trump. Y nada, pues llegamos allí, empezamos a hacer reportajes, nos organizamos, y la noche electoral yo me fui a Hillary. Yo recuerdo, el sitio era impresionante, lo montaron en una especie de nave industrial, yo que sé que era aquello, un local de congresos de estos enormes, y la sala de prensa, no os podéis hacer una idea, o sea, yo no sé la cantidad de periodistas que habría ahí de todo el mundo, todos los paneles saltando los datos en Wichita, no sé cuántos, o sea, de locura, o sea, es que tenías que pasar rápido por ahí porque te volvías loco, o sea, la gente corriendo, ¿no? Todo el mundo apasionante, ¿no? Aquella noche electoral. Katy Perry estaba en el escenario, iba a cantar Katy Perry esa noche. Iban a venir, por supuesto, Hillary, iba a venir Bill Clinton, iban a venir los Obama, y ahí se iba a montar un fiestón. Nosotros nos habían dejado, nos colgaron la acreditación. A los periodistas, que yo no entiendo muy bien, los plumillas, nos dejaban movernos por muchos más sitios que los cámaras. A veces nos encontrábamos con cosas que se podían grabar y no teníamos un cámara al lado. Estos americanos que son muy miedosos, y sobre todo después del 11S, muy miedosos con el tema, todo lo que sea, cualquier tipo de aparato les asusta, ¿no? Entonces, pues nada, nos movíamos por allí, fenomenal. Y empezaron a salir datos que eran raros, ¿no? Y yo recuerdo que a mí lo que más me mosqueó fue que aquel helicóptero que llevaba horas sobrevolando por una cuestión de seguridad, aquel salón tan enorme, desapareció. Y dije yo, qué raro, que han retirado tal. Entonces me asomé al escenario y que Terry no estaba. Esto también es muy raro. Y dije, yo llamé a España y dije, no, Hillary Clinton no va a ser la presidenta de Estados Unidos. Pero tú estás loca, pero bueno, dije que no. Dice, es verdad que las cifras todavía la estaban apoyando, pero dije, está pasando algo que nosotros no sabemos, o sea, es pura intuición, eso lo ves, o sea, no puede ser en un país donde hay tantísima seguridad para todo, que en aquel momento desapareciera de repente, no estaban las estrellas, no estaba no sé qué, no venía nadie, no llegaban los Obama, no llegaba nadie allí, y de repente además nos dejaban movernos un poco donde nos daba la gana, o sea, dijimos, qué extraño. Y efectivamente, eso pasó, dieron ganador a Trump. Entonces yo llamé a Dori, que estaba como loca, pues los cuantos, vente para acá, que vamos a hacer reportajes, que vamos a hacer no sé qué. Bueno, salimos corriendo, fuimos para allá, la gente en Times Square, que era de Nueva York, estaba enloquecida. Nueva York no quería ni ver a Trump, y aquella noche salieron trumpistas por todos lados. O sea, estaban todos callados, esperando, y cuando eso, entonces ya se montó ahí el lío, ¿no? Fue apasionante, intentamos hacer reportajes esa noche, no dormimos en toda la noche, por supuesto. Luego me llamó Javier Ruiz, que quería una entrada en las mañanas de 4, se suponía a las 7 de la mañana después de no haber dormido. Fui incapaz de decirle que no, yo estaba, que no sabes dónde tienes la cabeza, porque es duro, pero apasionante, lo pasamos muy bien. Hicimos conexiones de noche, con nuestra noche, porque claro, era aquí la mañana. O sea, imaginaros yo en Times Square, que era donde teníamos el hotel, maquillada como una mona, cogiendo un taxi, o sea, me sentía como... El taxista te miraba como, ¿y esta dónde va? ¿No? Ahora decías, voy a Hillary Clinton, y te miraban como diciendo, no entiendo nada, o sea, era todo muy friki, pero claro, estábamos informando para España. Nos cubría la parte técnica Eurovisión, teníamos con ellos los enlaces, funcionó como un tiro, iba fenomenal. Eurovisión, estábamos todas las teles que teníamos esa diferencia horaria, éramos todas prácticamente españolas, o todas,
había pues, francesas, pero estábamos todos los que teníamos un horario parecido. Íbamos, pues eso, como churros, te ponías ahí, la foto esa que habéis visto, que están están coches de policía detrás y no sé qué, eso era una de esas conexiones, o sea, estábamos vigiladísimos, que no hacíamos nada, pobre de nosotros, y estabas tomándote el café en el siguiente, y ahora te ponías pum, 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 tu crónica al siguiente, y era así, porque claro, eso valía un dineral y valía además, tenía mucho peso, porque estaban pasando cosas muy interesantes. Y eso es lo que yo recuerdo de esa noche, agotamiento, sorpresa, porque no me lo podía creer, no se lo podía creer nadie. Habían mandado enviados especiales a cubrir una cosa que no pasó, pasó la contraria. Y esa noche, Dori Toripio y yo dijimos, vamos a tomarnos una cerveza, vamos a darnos un poquito, que nos dé un poco el aire porque estamos agotadas, antes de irnos a dormir un rato. Y pillamos un montón de manifestaciones por el centro de Nueva York, de You're not my president, you don't represent me, o sea, gente en contra de Trump, un montón de gente. Y fue decir, esto va a seguir dando cola, y hombre, ¿qué os voy a contar? Y tanto, lo de Trump ha sido, también nos ha dado mucho juego a los periodistas, porque tenías los totales asegurados, es que era cualquier Sara de Trump, y decías, tengo tantos que no sé cuál poner, o sea, ha sido una gozada trabajar con él, ahora le echaremos de menos, con Sleepy Joe, con Joe Biden, que es un tipo muy tranquilo, pero ahí estamos. Sí, yo a vosotros. Oye, yo quería decir una cosa antes de irme. Os quiero pedir a todos, por favor, que no olvidéis, o sea, es un consejo de colega veterana, que no dejéis de lado los idiomas, por favor, importantísimo, de verdad. O sea, no vale chapurreo francés o inglés o tal. De verdad, os va a abrir muchísimas puertas. Yo ya no digo inglés, que es el idioma que a mí me ha ayudado, digo cualquier idioma. Ser profesionales en eso tendréis mucho ganado. Yo tengo 2 hijos bilingües que tienen el campo mucho más abierto de lo que yo pensaba. Por favor, eso es una petición que os hago. Y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Vale, ¿dónde? ¿Aquí? Vale. Fenomenal. Gracias, qué calor. Mario, que te echaba de menos. ¿Cómo estás? Perdóname que no haya llegado. Nada, hombre. ¿Qué? No haya faena, me han colocado justo a la Ya me lo ha dicho Esther, ni te preocupes. Vicerrectorado. Ni te preocupes, si es que esto, lo vuestro no es... Porque llevamos grabando desde el mes de mayo. Joder. Esto es horrible. Qué barbaridad, pobrecito.